¿De qué discutíais? Nos dice la Escritura en Marcos 9:33. Atravesando Galilea, medio escondido, sin detenerse, Jesús iba instruyendo a sus discípulos. Ellos conversaban y discutían porque no entendían las palabras de su maestro. En el primer descanso que tienen, el Señor les hace una pregunta muy decisiva. ¿De qué discutíais por el camino? ¿De qué discutíais por el camino?, les pregunta. Es curioso, pero al menos en la Escritura 2 veces se nos presenta esta pregunta donde Jesús se preocupó de lo que conversaban sus discípulos. Él, Jesús, que los quería y estaba formándolos para el futuro ministerio que les dejaría en sus manos, sabía que la palabra era muy importante. ¿Qué se dice? ¿Cómo se dicen las cosas? Eso le preocupaba. Y le preocupaba a Jesús y se interesaba en formar a sus apóstoles, a sus discípulos. Después de su resurrección, cuando ya terminaba su presencia visible entre los suyos, volvió a preguntarles de qué estaban hablando a 2 personas que iban por el camino. Desconsolados, llorando la derrota, ellos iban de camino a Emaús. Triste debió ser para el Señor constatar después de tanto esfuerzo pedagógico, la conversación de sus discípulos fue tan poco evangélica. En verdad es que ellos habían entendido poco. Discutían sobre quién era el más importante. Y en el camino a Emaús, sin entender las Escrituras, iban mirando hacia atrás con todas sus esperanzas rotas y destruidas. Siguiendo el interés de Jesús, es bueno preguntarle al hombre, al ser humano de este tiempo, de este siglo, ¿de qué habla? ¿Cómo se comunica? Es triste constatar que en este tiempo, en el tiempo actual, hay mucha soledad, por odio, por rutina, por falta de horizontes o por miedo. Hay personas que han dejado de hablar, mudas ante un televisor. Hay familias enteras que han perdido la capacidad de mirarse a la cara, de conversar y de contar sus sueños. ¿De qué discutes? Preguntar eso equivale a interesarse por las cosas que nos apasionan, las cosas que son importantes para nosotros. Cuando tú hablas, ¿qué cosas tienen realmente valor para ti? Muchos discuten y hablan de cosas que no valen la pena. Por desgracia, hay seres humanos que tienen un registro pequeño de intereses. Solamente se puede hablar con ellos, ya sea del tema del dinero, del sexo, de negocios, de fútbol o de coches. Incluso la política se convierte en tema excluyente. Puede ser también una forma de decir pocas cosas. Pero más delicado es cuando nuestra conversación, hecha para comunicarse, esa conversación que fue creada por Dios para construir lazos, se dedica a destruir a otros. En el hablar se manifiestan los prejuicios, las estrecheces de las clases, las pasiones. También ahí se manifiestan las ternuras, la grandeza, la objetividad y el respeto. Dice la Escritura, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor quería que nuestra conversación fuese sencilla y directa. ¿Sí o no? Que jamás se hiriera al hermano, que nos preocupáramos de las necesidades y dolores de otros y que dijéramos en todo momento, en todo tiempo, la verdad. El hablar humano debe ser bello. Es una pobreza grande tener un vocabulario muy reducido, una gramática imperfecta o convertir el lenguaje en una grosería. Incluso la grosería se usa a veces para ofender, la mayoría de las veces. Pero la mayor parte de las veces es una muletilla que oculta lo horrendo que
que es el vocabulario y el corazón de las personas. Empobrecer la palabra reduce fuertemente la capacidad que tiene el hombre de ser hombre, de entrar en comunión y dominar la tierra. Dios, en la Escritura, Dios le dio a Adán, como muestra de su señorío por sobre toda la creación, el poder de ir poniendo nombre a los animales. Jesús quiso enseñar a los suyos a hablar también con Dios. Solo en ese diálogo confiado donde el hombre puede decirle Padre a Dios, esa conversación que se da entre Dios y el hombre, la palabra humana adquiere toda su profundidad y su esplendor. Un hombre que nunca habla con Dios verá que su palabra tarde o temprano perderá horizontes. Por todo lo anterior, hermanos, es bueno que hagamos hoy, en este tiempo actual, resonar en nosotros y en quienes nos rodean la pregunta que Jesús hace: ¿de qué discutíais? Amén.